que es esta parte, ese símbolo que tiene una mitad toda de blanca con punto negro y toda la otra mitad que es negra con punto blanco. Y ese símbolo quiere decir que los opuestos se complementan. Hay muchas enseñanzas de ese símbolo. Cuenta que había dos amigos. ¿Cuántos amigos tenían? Dos. Hablar con voz de vivo. ¿Cuántos amigos? Dos. Un amigo llamaba Juan y el otro llamaba José. ¿El nombre de los amigos? Juan y José. Entonces, Juan tenía un caballo y trabajaba en su finca con ese caballo. Un día Juan despierta por la mañana y darse cuenta que la cerca de su finca estaba rota y el caballo desapareció. Juan entonces se desesperó. Mi Dios, ¿qué voy a hacer con toda esa finca y ningún caballo? Entonces él va hacia la casa de su amigo. ¿Cuál es el nombre del amigo? José. Y José de lejos mira a Juan y darse cuenta que Juan estaba muy mal. La expresión fisionómica que pasó con mi amigo. Entonces Juan llega y dice, usted no sabe qué pasó, José. Cuéntame, por favor, qué pasó, Juan. ¿Recuerda de mi caballo? Claro que sí, Juan, todos sabemos de su caballo. Entonces hoy por la mañana yo desperté y mi caballo desapareció. Yo no sé qué pasó con él. Entonces José, que sabía del taoísmo, dijo, pero cálmate, cálmate. No queríamos pánico. ¿Recuerda esa frase de Chapulín Colorado? Cálmate, cálmate, no queríamos pánico. Entonces José dijo, en la vida uno nunca sabe cuando algo pasa con uno, si eso es un mal o si es un bien, si es negativo o positivo, si esto es un problema o una solución. ¿Logran repetir? Vamos a tratar. En la vida uno nunca sabe si algo es bueno o malo, Positivo o negativo. problema, solución. En la vida uno nunca sabe si algo es mal o si es un bien. Negativo, positivo. Problema, solución. Repetir. 1, 2, 3. En la vida uno nunca sabe si algo es Positivo o negativo. Problema o solución. Entonces Juan mira hacia su amigo y dice, usted está loco. ¿Qué es eso que problema, solución, negativo, positivo? Yo tenía un caballo, mi caballo se fue. ¿Cómo que eso es una solución? ¿Cómo que eso es un bien? ¿Cómo que eso es algo positivo? Deja de decir tontería. Y se fue. Pasado 24 horas, vuelve Juan, caminando hacia la casa de José. De lejos José podía ver que algo bueno tenía pasado con Juan, porque él estaba contento. Porque nuestros ojos son las ventanas del alma. Cuando estamos mal, cuando estamos bien, entonces vio de lejos que su amigo estaba bien. Entonces cuando Juan llega, José pregunta, ¿qué te pasó? Oh, usted no va a creer. No, cuéntame por favor, yo quiero creer. ¿Recuerdas que yo te dije que mi caballo desapareció ayer? Sí, me recuerdo. Yo me recuerdo también que usted me dijo palabras duras para yo escuchar. Sí, José, mi caballo fue para las montañas y allá encontró 9 caballos salvajes y pasó todo el día hablando con los otros caballos, porque los caballos son como las mujeres, hablan demasiado. Habló y en el final del día, con ese calor, con toda bulla, si yo no mantengo haciendo bromas, ustedes van a dormir por eso. Pero sí, las mujeres hablan mucho.
una bromita. Entonces, una bromita llena de verdad. Entonces, cuando mi caballo decidió volver para mi finca, los otros 9 caballos lo siguieron. Entonces hoy, cuando yo desperté por la mañana, yo tenía 10 caballos. ¿Eso no es increíble? Pero Josué, sabiendo del taoísmo, los opuestos se complementan. Dijo, pero Juan, cuidado. ¿Cuidado con qué? En la vida uno nunca sabe si algo es. Vamos a hablar con gusto, con voz de vivo. 1, 2, 3. En la vida bueno, positivo o negativo, problema, solución. Ahora usted me hablando tonterías de nuevo, José. ¿Cómo que eso, que es negativo, que es problema? ¿Cómo que eso puede ser un mal? Yo tenía un caballo, ahora yo tengo 10. Deja de decirme tonterías. Y se fue. Pasado 24 horas, vuelve Juan, ya con la apariencia toda mal. Y José de lejos podría ver, algo pasó de nuevo con Juan. Porque los ojos es la ventana del alma. La gente mira a uno y uno puede describir qué está pasando emocionalmente con ese individuo. ¿Qué pasó ahora, Juan? Ay, José, recuerda que yo desperté ayer con 10 caballos, mientras yo hablaba con usted para decir de mi felicidad con los caballos. Mi hijo más viejo, lo que ayuda yo en la finca, decidió montarse en uno de los caballos salvajes. Y por el caballo ser salvaje empezó a correr tan rápido que mi hijo no pudo aguantar, se cayó y rompió las 2 piernas. ¿Qué voy a hacer con 10 caballos y ningún hijo para me ayudar? Entonces José míralo y dice, pero en la vida uno nunca sabe si haga negativo, positivo, un mal, un bien, un problema, una solución. El Juan dijo como Kiko, del Chavo, cállate, 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 usted me deja loco. ¿Cómo que eso puede ser positivo, solución? Mi hijo estaba perfectamente saludable, ahora tiene las piernas rotas. Y se fue. Pasado 24 horas, el último día de esta conversación, vuelve Juan, ni contento y ni triste, pero con expresión de reflexión. ¿Qué pasó ahora?, preguntó José. José, vine acá para pedirte perdón. ¿Pero por qué? Todos los días usted estaba cierto. ¿Pero por qué? Recuérdate que ayer yo te dije que mi hijo rompió sus piernas montado en el caballo salvaje. Sí, me recuerdo. Ayer mismo, nuestro país declaró guerra al país vecino. Entonces, el capitán de las Fuerzas Armadas vino reclutar. Vino a reclutar mi hijo para él luchar en las líneas de frente. Pero cuando el capitán vio, ese no puede ni caminar, es un inútil, sigamos. Yo me di cuenta que la vida de mi hijo fue salva porque tenía las piernas rotas. ¿Puede? Cuando un mal te pasa, mi Dios, la historia, ¿eso es negativo o positivo? ¿Es un problema o una solución? ¿Es un mal o es un bien? Para que nosotros mantenemos la paciencia en los momentos de problema y el equilibrio en los momentos de alegría.
porque no sabemos la realidad de las cosas. Lo que tenemos certeza es que la suprema inteligencia del universo no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. Entonces todo lo que pasa con uno es para nuestro mejor. Mira qué enseñanza que ya tenemos del taoísmo. Y cuando vino el taoísmo, aproximadamente 400 años antes de Jesús. Esta información ya del taoísmo podría dar una gran calidad de vida para nosotros. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro que sí. Pero sigamos adelante. El judaísmo de los judíos. Los judíos fueron el pueblo de ese tiempo más avanzado en teorías religiosas. Porque las religiones de ese tiempo eran religiones politeístas. Creían en muchos dioses. Y en ese tiempo solamente los judíos creían en uno solo Dios. Y por eso vino Jesús, no en el medio de los taoístas, de los hinduistas, de los budistas, de los confucionistas, vino por el medio del judío, porque ellos tenían una religión muy avanzada en comparación a los otros. Y es impresionante la capacidad de los judíos de mantener su tradición, porque en el año aproximadamente 33, los judíos fueron expulsos de Israel. 33, no estoy hablando de 1973, 1533, estoy hablando del año 33. Y ellos se quedaron sin un país. Imagina usted llegar acá a un pueblo de afuera y sacar los guatemaltecos de Guatemala. Guatemala es ahora de un otro pueblo, no más de los guatemaltecos. Salen de acá. Eso que hicieron con los judíos. Es bien probable que en una o dos generaciones ya deja de existir los guatemaltecos. Voy a explicar algo que pasa allá en Estados Unidos. Los guatemaltecos que salen de acá para vivir en Estados Unidos, que tienen los niños allá, los niños crecen y ya no hablan español. Solamente hablan inglés, que es el natural. Pero si los papá, la mamá quiere, puede enseñar a ellos en la casa a hablar el español. Enseñar la cultura de Guatemala. Porque nosotros, cuando no sabemos de nuestros antepasados, es bien probable que nosotros no sabemos para dónde estamos caminando. Es muy importante saber de los sacrificios que hicieron nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, para que uno tenga la vida que tiene. Entonces los judíos fueron por todas partes del mundo y volvieron a tener un país después que Hitler casi que acabó con más de 6 millones de judíos. Juntar entonces las Naciones Unidas de ese tiempo y dijeron, esta gente necesita de tierra para vivir, porque ellos fueron expulsos de allá todo ese tiempo. Pero mientras fueron expulsos, ¿qué hicieron? Mantener la tradición de sus antepasados. Si usted ve un judío en un aeropuerto, van a hacer la oración así. ¿Ya vieron un judío orando? ¿Sí o no? Los judíos hacen así mientras están orando. ¿Y por qué? Es un recuerdo de los antepasados que atravesaron los desiertos en camellos. Porque es muy importante saber de los sacrificios de nuestros antepasados para continuar nuestra identidad como pueblo. ¿Usted sabe el sacrificio que su papá, su mamá hizo por usted? De su abuelo. ¿Usted sabe la historia de su familia? ¿Cuántas renuncias de madres y de padres para que los niños tuvieran una buena oportunidad? Mamá y papá que
literalmente dejaron de comer para los hijos tener que comer. ¿Cuánta gente ingrata porque no conoce los esfuerzos del papá y de la mamá? ¿Y qué pasa? Cuando llega para trabajar, son malísimos trabajadores porque no tienen ese concepto de gratitud. Es tan importante. Entonces, con los judíos viene la figura de Moisés y él publica los 5 libros que se llama el Pentateuco mosaico: Génesis, Levíticos, Deuterónimo, Número y Éxodos. 5 libros que fueron escritos por Moisés. Y ahí tenemos en la Génesis los 10 mandamientos. Después de los 5 libros hay toda una colección de profetas. Moisés vino acá 1500 años antes de Jesús. Entonces, lo que sabemos de Moisés se encuentra en el Viejo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? El contrato de Dios con su pueblo. Jesús viene, no escribe nada, y sus biógrafos, Marcos, Mateos, Lucas y Juan, es que escribe sobre su existencia. Y tenemos entonces ahora el nuevo contrato de Dios, el Nuevo Testamento. Y ahí los escritos del apóstol Pedro, Juan, Lucas, las cartas de Pablo para la comunidad cristiana, son 28 libros en el Nuevo Testamento. Y es interesante que la gente no se dé cuenta. ¿Cuántas cosas que hacemos hoy que es un reflejo que la gente hacía en este tiempo? Ya está llegando la Navidad. ¿Cuántos rituales alrededor de la Navidad? Tantos rituales que la gente se olvida cuál es el objetivo principal de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. ¿Jesús nació en el día del 25 de diciembre? No. Todos los historiadores saben de eso. Pero ¿por qué nosotros conmemoramos la Navidad en el día 25? Porque el emperador romano, que se llama Constantino, en el edicto de Milán, en el año 313, después de ver un símbolo, un señal en el cielo, él decidió pintar los escudos de sus soldados con la cruz. Ganó la guerra, él decidió: vamos a hacer el cristianismo la religión oficial del imperio. Porque la religión oficial del imperio romano era el paganismo, la creencia en muchos dioses. ¿Cómo que era el paganismo? La gente no comprendía de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, veía el sol y decía: hay un Dios llevando una bola de fuego de un punto del cielo hacia el otro punto. Ellos veían las ondas del mar y decían: hay un Dios trayendo las aguas y volviendo las aguas. Hay un Dios de la lluvia, porque llueve. Había dioses para todos los fenómenos de la naturaleza. El Dios de la agricultura era uno de los dioses más importantes. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo casi que el 99% de los trabajos era alrededor de la agricultura. Lo que la gente producía para comer. No existía trabajo de computadoras, no existía trabajo de laboratorios, era agricultura. Entonces, si no llovía, ¿qué pasaba? Dios de la agricultura está muy enojado. Tenemos que dejar él bien contento. Porque cuando yo estoy mal, estoy enojado, yo hago las cosas mal. Entonces, si no hay lluvia, el Dios de la agricultura está enojado. ¿Cómo que voy a hacer para dejar el Dios de la lluvia contento? ¿Qué me hace yo contento cuando yo estoy nervioso? Me gusta comer arepa con queso. Aquí en Guatemala hay arepa.
¿Cuál es una comida típica de Guatemala? ¿Plátanos maduros? Tamales. Ajá. Tamalitos de chipilín. Entonces, llego a la conclusión. Lo que me deja tranquilo cuando yo estoy nervioso es tamales de chipilín. ¿Qué hacía entonces en ese tiempo? Vamos a hacer una ceremonia de ofrendas para dejar el Dios más contento y empezar a llover para que yo pueda crecer mis frutas, mis vegetales. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a preparar para el Dios tamales de chipilín. Y vamos a construir todo un ritual para ofrecer los tamales de chipilín. Pero ¿cómo que yo voy a entregar los tamales de chipilín a Dios? Yo no puedo atirar para el cielo, para él coger. Voy entonces a crear una estatua. Ahí nace la necesidad de las estatuas que representan los dioses que nosotros no podemos ver con los ojos. Ahora que está la imagen, estatua, voy a ofrecer los tamales de chipilín. Con todo un ritual, no puedo volver la espada, tengo que ponerme de rodillas, hablar palabras especiales para que él pueda disfrutar de mis tamales y quedarse contento y empezar a llover para mi agricultura mejorar. ¿Comprendió la situación? Entonces, ese vicio en rituales está en nuestro comportamiento, porque hace mucho tiempo que nosotros hacemos rituales para dejar a Dios contento. Entonces, cuando llega el emperador Constantino y decide que el cristianismo tiene que ser la religión del imperio, él primero va a buscar una fecha para celebrar el día más importante de la religión del imperio. Entonces busca una fecha de nacimiento de Jesús. Y en ese tiempo, el día 21, era el día que se conmemoraba el solsticio del invierno. Es el punto que ya empieza a calentar para que el Dios de la agricultura vuelve rápido y nosotros nos quedamos con hambre. En ese tiempo la gente hacía muchas fiestas. Y las fiestas cambiaban regalos, los frutos secos. Hacían fiestas con músicas. Y hoy conmemoramos la Navidad casi que de la misma manera que esta gente. Comiendo mucho. En la Navidad casi que nos matamos de comer. A veces la gente toma alcohol en el día de la celebración del nacimiento del maestro, alcohol, y fuma, y pelea. Y uno pregunta, ¿será que el cumpleañero podría estar en su fiesta? Imagina usted hacer una fiesta de guatemaltecos, y la gente llegara toda vestida con las ropas de Panamá, del equipo de Panamá. ¿Eso no iba a ser una ofensa al cumpleañero? Sí. Entonces todo lo que hace en la Navidad en conmemoración al maestro es casi que una ofensa al maestro, porque el maestro vino a dar a nosotros libertad en todos los sentidos y no prender nosotros en los vicios. Entonces, como esa gente no estaba preparada con la decisión del emperador de acabar con el paganismo para empezar el cristianismo, hicieron una combinación del paganismo que existía con el nuevo cristianismo, y es de ahí que nace el catolicismo. De la estatua de Zeus, el dios del paganismo, la derrite y hace la estatua de Pedro. El mismo material de la estatua de un dios
hace la estatua de Pedro. Ahí empiezan los rituales, las velas que nosotros vemos hasta hoy en las religiones católicas. Y la gente dice, yo soy católico, apostólico, romano, sin saber lo que está diciendo. ¿Y por qué? Porque hay siempre divisiones en las religiones. Hay la Iglesia Católica de Grecia, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica de Roma. Y eso se pasa por casi 1400 años. Hasta que llega un hombre que vio los abusos de la Iglesia Católica. Y acá yo no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, estoy explicando hechos históricos. La Iglesia Católica, para construir la Basílica de Pedro, ese edificio enorme por allá, costó mucha plata. Y para tener plata, para construir la basílica, empezaron a vender indulgencias. ¿Qué es indulgencia? Llegaba acerca de una persona y decía, mire, su papá está en el limbo. Podemos sacar su papá por 500,000. Aquí está la plata. Saca mi papá del limbo. Llegaba hacia una otra persona y decía, mira, su esposo está en el infierno. Acá está. ¿Cuánto es para sacar a mi esposo del infierno? 10,000. Su suegra está en el infierno. ¿Cuánto quiere para mantener a ella? La bromita para relajar y continuar con atención. Abriendo un paréntesis. Cuenta que una pareja estaba peleando para ir de vacaciones y él decía, ¿no? Yo quiero ir para un local muy especial, Israel. Yo quiero conocer dónde vivió Jesús. Y la esposa decía, ¿qué? ¿Qué local más aburrido? Yo quiero estar para Punta Cana, Hawái, un lugar caliente, playas. No, Israel. Y ella, playas, Israel, playa. Y peleando en 3 semanas, hasta que llegó un punto que ella dijo, ok, vamos a su aburrido Israel, pero con una condición, tenemos que llevar a mamá. Él dijo, ¿qué? Yo quiero estar más cerca del cielo yendo para Israel y no llevar al infierno conmigo. Entonces otra pelea, hasta que él dijo, ok, vamos, llevamos a su mamá porque yo quiero conocer Israel. Llegar a Israel, caminando para allá, caminando por acá, viene el monte Gólgota, los locales oficiales, cuando de repente ella tuvo, la mamá, la suegra, un ataque del corazón, cayó muerta. Entonces estaba él, la esposa, en el hospital, ella, la esposa llorando. Viene el doctor y dijo, necesito de hablar con ustedes para decirme qué quieres hacer. ¿Sobre qué? ¿Qué quieres hacer con el cuerpo? Ah, sí, ¿cuáles son nuestras opciones? Usted puede dejarlo por acá mismo, tenemos tierra en un cementerio y va a costar como 50,000. Y la otra opción, tú puedes llevarlo, pero eso va a costar más de 500,000, es muy caro. Puede preparar el cuerpo que voy a llevarla de vuelta. El médico dijo, ¿usted está dispuesto a gastar tanta plata para llevar su suegra de vuelta? Sí, estoy. ¿Por qué? No, porque yo estuve caminando y escuché que acá un hombre resucitó. Un hombre acá resucitó y yo no quiero que ella resucite. Encerrando los paréntesis. Entonces, un hombre que se llama
Martín Lutero vio los abusos de la Iglesia Católica con las vendas de la indulgencia. Él era un cura de la Iglesia Católica, pero cuando él vio todos los abusos que la Iglesia Católica estaba haciendo, escribió 96 errores de la Iglesia Católica, 96 protestos, y puso en la puerta y se huyó en la puerta de la Iglesia Católica. Esto fue un protesto. En ese momento nace el protestantismo. Es muy interesante esto, porque la Iglesia Católica era el intermediario entre Dios y la criatura. Usted no tenía derecho de leer la Biblia. Los curas que hacían todo por nosotros. Entonces Martín Lutero llega y dice, mira, no necesitamos de eso. Para usted estar en contacto con Dios, acá está la Biblia. No necesita de intermediarios. Es por eso que hoy nuestros hermanos evangélicos hasta hoy dicen, la Biblia es la palabra de Dios. No sabe de dónde están hablando, porque muchos no estudian. Repite eso como si fuera un mantra. Pero ahí está el motivo histórico por qué dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y claro, que ahora que la Biblia es la palabra de Dios, no existe un órgano que va a decir a usted cómo leer la Biblia. Tú puedes leer la Biblia e interpretarla a su modo. Por eso que en Estados Unidos nada más, existe más de 3,000 denominaciones de iglesias protestantes. 3,000. Los adventistas, los bautistas, los reformistas, los tradicionales. Porque si Cory quiere abrir una iglesia, no hay ninguna ley que le prohíbe. Ella puede poner la iglesia de Cory. Y ahí, después de un tiempo, amigas de Cory que empezó con ella dicen, yo no más estoy de acuerdo con lo que Cory está haciendo. Entonces voy a construir la iglesia de Cory progresista. Otros van a decir, también no estoy de acuerdo con Cory, entonces iglesia de Cory reformada. Después, yo tampoco estoy de acuerdo con ella, iglesia de Cory tradicional. Ahí van las denominaciones. ¿Me comprende que estoy hablando? Y los rituales, las alabanzas que hacen para estar dejando a Dios contento, que es un movimiento de antropoformismo, hacer Dios a nuestra semejanza. Aprendemos que Dios nos hizo a su semejanza, pero nosotros es que tenemos hecho Dios a nuestra semejanza. Somos personas de rabia y decimos Dios es rabioso. Somos personas de celos y decimos Dios está con celos. La gente tiene envidia, no, Dios está envidioso. Proyecta las imperfecciones humanas hasta Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos a el espiritismo? ¿Hay un cambio automático? No. Porque traemos todos los rituales con nosotros. ¿Cuánta gente empieza a estudiar, pero no cambia? Sigue siendo el mismo individuo. De la misma manera que tenía rituales como hinduistas y lo hizo un cambio. Rituales como budista y lo hizo un cambio. Hizo muchos rituales como confucionista, pero no hizo un cambio. Como judío no hizo un cambio, como protestante no hizo un cambio. Y como católico también hizo un cambio. Y tenemos en muchos centros espiritistas catarolitas o espiritólicos, que es la fusión de las dos cosas. La persona le gusta leer a Allan Kardec, pero sigue prendiendo velas para su santo. Acá en Guatemala hay de eso. Ahora no tiene la estatua de Juan, pero tiene la estatua de Allan Kardec. Llegamos a un centro espiritista lleno de imágenes para acá, imágenes para allá, rituales y transformación moral que es buena, nada. Conexión con Dios, nada. Pero muchos rituales.
llega con esta propensión al fenómeno en búsqueda de los espíritus, de la misma manera que buscaba distracciones en las otras religiones y transformación moral que bueno, nada. Entonces, las religiones del mundo son diferentes caminos hacia Dios, de conexión de la criatura humana hacia el Creador. Y la información espiritista, acá estamos en ella para ser una versión mejor de uno mismo, hacer el esfuerzo. ¿Tengo yo la fama de chismero? Dejar de hacer tanto chisme. ¿Tengo yo la fama de ser perezoso? Empezar a trabajar más. ¿Tengo yo la fama de ser ignorante? Voy a buscar el conocimiento. Porque eso sí es tener el espiritismo en mi existencia. Para encerrar esa primera parte, hablamos de la Navidad y conocemos la historia de Navidad, la película que ya miraron. Y hay muchas cosas raras en la historia de la Navidad. La primera cosa rara es, ¿por qué una persona que está embarazada en avanzado estadio está haciendo un viaje? La persona que está embarazada queda sin su casita, no sale. ¿Por qué tú estás embarazada? Pero María sale en un viaje de Jerusalén para Nazaret. Un viaje que es aproximadamente de 90 millas, muy lejos. ¿Por qué hizo eso? Porque el emperador ordenó un censo. ¿Qué es un censo? Una contaje de la gente. ¿Para qué? Para saber si hay una guerra, cuántos hombres tenemos a la disposición para luchar y también cuánto de impuestos tenemos que estar colectando. Entonces ordena un censo. ¿Y cómo era hecho los censos en ese tiempo? Los hombres tenían que volver a su ciudad de origen. Y José tiene que volver para Belén, donde él nació. Por eso que María tiene que ir a un viaje. Pero ella no podía caminar, entonces coge un animal y hace un viaje. Imagínate cuántos días por montañas, no son carreteras asfaltadas, montañas llenas de curvas. Y cuando llega allá, en el primer hotel, José dice, mira, mi esposa está embarazada, tú tienes un cuarto para dormir, necesitamos ahora mismo. Y ese dueño del hotel miraba a los dos. Imagina la apariencia de los dos, pobres, sucios, cansados. Y la gente de los hoteles sabía que mucha gente iba a volver para Belén, querían reservar los cuartos para gente que podía pagar más. Entonces decía, no tenemos espacio. Y iba para una próxima, fueron para un próximo hotel. Y la misma pregunta, ¿tú tienes un cuarto? Los miraban, dicen, los pobres, no, tengo ahí 3 cuartos, pero voy a reservar para gente que puede pagar más. No tenemos espacio. Siguió hasta que llegó un punto que ella ya no aguantaba más. Encontró entonces un establo. ¿Qué es el establo? Un local que guarda herramientas de trabajar en la finca, con los animales. En ese tiempo era muy normal tener los animales en nuestro hogar para tirar el calor, porque hacía mucho frío, no tenía calefacción eléctrica, nada de eso. Y Jesús nace y lo pone él en una manjedoura. ¿Cuál es el símbolo de eso? La Navidad está llegando, pero la Navidad en realidad no puede ser un acontecimiento en la historia solamente, porque nosotros ni sabemos cuál fue el día real que nació. Unos dicen que fue marzo, otros dicen que fue abril, pero la pregunta es, Jesús sí nació, pero Jesús nació para usted. Si nosotros preguntáramos a Pedro, ¿cuándo fue que nació Jesús? Pedro no va a decir, Jesús nació el 25 de diciembre. Él va a decir, Jesús nació para mí cuando Él me dijo que yo iba a traicionarlo 3 veces antes que el gallo cantase.
Entonces, en esta noche, yo en realidad lo traicioné, lo ignoré, no lo reconocí. Los soldados romanos me preguntaron, ¿usted no es el amigo de ese hombre que está en la cárcel? No, no soy yo. Ni un otro, no soy yo, no soy yo. Y el gallo cantó. En ese momento Jesús nació para mí. Pero es cierto que él nació en un pesebre. Si preguntarnos a Pablo de Tarso, ¿dónde nació Jesús? ¿Cuándo? ¿25 de diciembre? No, él va a decir no. Jesús nació en la carretera hacia Damasco. Cuando una luz fuerte me apareció, yo caí del caballo y en ese momento vi Jesús y él me preguntó, Pablo, Pablo, ¿por qué usted está me persiguiendo? Él dijo, Señor, ¿qué yo quieres que yo haga? En ese momento Jesús nació para mí. Entonces Jesús va a nacer para nosotros, no 25 de diciembre, puede ser 5 de abril, 8 de julio, 9 de septiembre, el día que nosotros decidimos que Jesús va a nacer dentro de nosotros. ¿Y cómo? Para eso que sirve la historia de la Navidad. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, como los dueños de hoteles, no hay espacio para Jesús nacer. Nuestro corazón tiene que estar humilde, como el estábulo, para que Él pueda nacer dentro de nosotros. Si yo soy muy orgulloso, no hay espacio para Jesús nacer. Si yo soy humilde, si yo sé que no sé, estoy siempre aprendiendo. Entonces Jesús va a nacer dentro de mí. El pesebre que usted se refiere es porque el santo Francisco de Asís, en ese tiempo ya, 1312, estaba muy preocupado que la gente tenía rituales de Navidad, pero no se recordaba de Jesús. Entonces él hace la escena de cómo Jesús nació, el pesebre, el estábulo, la manjedoura, para que la gente se dé cuenta cómo que nació Jesús. Hasta hoy los católicos lo hacen y pone Jesús el niño pequeñito ahí, ¿no? Para recordar el real motivo de Navidad. Entonces la Navidad está llegando. Vamos a cambiar regalos, sonreír, vivir de una manera feliz en esa noche, pero darse cuenta que la Navidad es cuando yo decido que Jesús va a nacer en mí. Y espero que las enseñanzas espiritistas sea para nosotros una oportunidad de dejar que el Cristo nace en nosotros. Y va a crecer niño, como todo que nace pequeño. Pero un día tomar cuenta de nosotros para repetirnos como Pablo de Tarso dijo, ya no soy yo que vivo, mas el Cristo que vive en mí. Gracias por su atención. Gracias, hermano, por sus conocimientos y lo que está impartiendo el día de hoy, porque ha sido bastante útil para nosotros. Vamos a hacer un pequeño receso. No tengan pena, vamos a hacer un tiempito para preguntas más adelante, que tenemos que cumplir con el contenido antes. Pueden pasar por allá, tenemos preparada una pequeña reflexión para todos y cada uno de ustedes. Gracias.